¿Cuáles son esas cifras que sacan de contexto el Centro Democrático con base a estas cifras oficiales del Ministerio de Defensa que ustedes quieren comenzar a profundizar? En primer lugar, el homicidio del año 2014 es el más bajo de los últimos 30 años. El desplazamiento forzado cayó en un 50% en el año 2014 con respecto a los últimos 4 años. Y el número de municipios que presentaron alertas por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes pasó de 62 en el año 2012 a 34 en el año 2014. Es una caída cercana al 50% en el número de alertas de reclutamiento. Por lo tanto, los delitos que son más graves y que tienen una mayor repercusión internacional, como lo son el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, como lo son el desplazamiento forzado y el homicidio, son justamente los delitos que han presentado una disminución sustancial y que hoy reflejan las tasas más bajas de las últimas 2 décadas. ¿Cuáles son las imprecisiones entonces que está haciendo el Centro Democrático de acuerdo con lo que ustedes han revisado, doctor Rivera? Lo que nos parece es que el Centro Democrático cita solamente unas cifras y omite otras, es decir, usa las cifras que le convienen para fortalecer su argumento. Pero nos parece irresponsable que un informe sobre seguridad omita cifras sobre el homicidio, que repito, el del año pasado es el más bajo de los últimos 30 años, que omita cifras sobre desplazamiento, que en los últimos años cayó en un 50%, y que omita las cifras sobre municipios en los que se presenten alertas sobre reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que en los últimos 2 años cayó en cerca del 50%. El tema del deterioro de la seguridad ciudadana, que también ayer sacaron un informe de ellos en el sentido de que se había deteriorado sustancialmente pues, en todo el país. El delito más grave para la seguridad ciudadana es el homicidio. Y en el año 2014 el homicidio fue el más bajo de los últimos 30 años. Por lo tanto, presentar unas cifras sobre seguridad ciudadana y omitir en ellas la tasa de homicidio del año 2014 nos parece una irresponsabilidad. Sobre el tema de los niños que están todavía siendo utilizados por la guerrilla de las FARC, hoy hablaron ellos desde La Habana, Cuba, diciendo que próximamente van a mirar cómo desmovilizarlos. Pero ¿cuál es ese llamado de parte del gobierno? Porque se sigue violando los derechos humanos y pues en este caso es un crimen utilizar a los niños en las filas de las FARC. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y la utilización de los mismos es un crimen de carácter internacional. Por eso el gobierno nacional señaló, cuando los FARC anunciaron que dejarían de reclutar a menores de 17 años, que es un paso en la dirección correcta, pero que es insuficiente, porque lo que deberían hacer las FARC es comprometerse a no reclutar menores de 18 y a devolver todos los menores de 18 años que estén en sus filas para que puedan ser atendidos por el sistema de bienestar familiar como corresponde en el marco de la legislación nacional, pero también de los compromisos internacionales que en materia de los derechos del niño ha suscrito Colombia. En cuanto a deserción, la gente que se sale de las filas de las FARC, cifras. Hoy la única cifra real es que se han desvinculado 5.600 niños de las filas de grupos organizados que son considerados actores del conflicto armado. Esas cifras han sido documentadas desde la década de los 90, es decir, que esos 5.600 niños han sido documentados en más o menos los últimos 15 años. Esa es la única cifra. Para establecer cuántos niños existen en las filas de las FARC o del ELN, habría que hacer un censo al interior de esas organizaciones armadas. Por lo tanto, quien arriesgue cifras sobre cuántos niños existen en las filas de grupos armados al margen de la ley está especulando. La única cifra real son los 5.600 niños que están desvinculados y que están siendo atendidos hoy por el Estado colombiano. Consejero, se cumplieron 2 meses desde el anuncio de las FARC de dejar de reclutar menores de 17 años. Hay denuncias que indican en algunos municipios y pueblos del país que continuaron con esa práctica. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿O las FARC han cumplido con ese anuncio que hicieron? Incluso en el Huila en las últimas horas se ha corroborado que han reclutado menores de edad. Bueno, nosotros tenemos documentada una disminución del número de alertas
por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esa disminución es de casi del 50% en los últimos 2 años. Cada caso particular lo examinamos y estas últimas denuncias las estamos examinando. No tenemos todavía pues una información que nos permita certificar la responsabilidad de esos presuntos reclutamientos, pero estamos examinando las diferentes fuentes de información para establecer el origen de las mismas. Desde su oficina, por lo ocurrido en las últimas horas, en donde la guerrilla, por denuncia del propio ejército, utilizó a gente civil como escudo, ¿qué se puede decir? Los civiles, en medio del conflicto, tienen que ser personas protegidas. Por lo tanto, el atentado contra un civil, el uso de civiles en medio de la confrontación significa una infracción al derecho internacional humanitario, significa un crimen de guerra.